Hola a todos, en este video estaremos haciendo referencia a la obra llamada Planilandia, una novela de muchas dimensiones. Mi nombre es Cristian Víctor y mi compañero es Kevin Gómez. Haremos mención a la novela viéndola inicialmente como obra literaria y posteriormente resaltando algunos aspectos que han tenido gran impacto tanto a nivel histórico como a nivel matemático, considerando siempre el momento histórico en el cual esta fue escrita. Entonces, comencemos. Para dar inicio hablaremos un poco sobre la biografía del autor, Edwin Abbott, que nació en el año 1838 y murió en el año 1926. Nació y vivió en Marylebone, en Inglaterra. Fue un eclesiástico inglés y estudioso de Shakespeare. Realizó sus estudios en la escuela City of London School. Estudió literatura clásica, teología y matemáticas en la Universidad de Cambridge. En 1862 se ordenó como diácono y un año después como sacerdote. También fue profesor y director posteriormente de la City of London School. Además, dentro de sus principales obras podemos citar Los Evangelios, que fue publicada en la novena edición de la Enciclopedia Británica, y también la obra que se considera más relevante del autor es la que se estudia en el presente trabajo. Ahora haremos un pequeño análisis sobre la novela, iniciando por mencionar que el género de la novela corresponde a ficción. Ahora hablaremos sobre los personajes. Dentro de la novela es importante mencionar que se habla de diversos países, dentro de los que podemos mencionar Planilandia, Espaciolandia, Linealandia y Puntolandia. En cada país podemos identificar ciertos personajes principales, que a continuación mencionaremos. Para iniciar, el cuadrado, que este es el personaje principal de la obra y es nativo de Planilandia. Este personaje es el que se envuelve en una aventura de descubrimiento en la cual conoce acerca de los países alternos e intenta revelar datos sobre su mundo. Posteriormente tenemos el rey de Planilandia, que es el rey de un mundo donde solamente existe una dimensión. Tenemos la esfera, que es el personaje principal de Espaciolandia, y es el encargado de profetizar al cuadrado la existencia de Espaciolandia. También tenemos las líneas, que estas representan a las mujeres, siendo estos habitantes de Planilandia, y representan la clase más baja existente. Por otra parte tenemos el triángulo isósceles, que representa a los seres salvajes de Planilandia, y son los que se hacen llamar como criminales o militares. Los triángulos equiláteros y cuadrados, que representan a la clase trabajadora de Planilandia, como profesores, abogados y comerciantes, y tenemos los hexágonos y polígonos de más lados, que estos representan la clase alta y la nobleza del país de Planilandia, tales como sacerdotes y gobernadores. Y por último, tenemos las figuras irregulares, que son individuos marginados en Planilandia, los cuales deben someterse a terapias para intentar llegar a ser figuras regulares y tener aceptación social. A continuación les hablaré un poco acerca de algunos de los temas sociales que están presentes dentro de la obra. Es importante señalar que el autor pretende caracterizar y al mismo tiempo hacer una crítica hacia la sociedad victoriana que se desarrollaba a finales del siglo XIX. Es posible apreciar dentro de la novela que se hace muy importante lo que es la división social, la cual se refleja en cada momento cuando el personaje principal menciona que en Planilandia las clases más altas se representan por aquellos polígonos regulares que tienen una mayor cantidad de lados, siendo así que los rangos sociales más altos o llamados principales están integrados por los círculos, viendo estos individuos como aquellos polígonos regulares que contienen la mayor cantidad de lados. Otro aspecto social que es muy evidente dentro de la novela y podría ser hasta chocante para algunos en la actualidad es la posición marginal que ocupan las mujeres dentro de la sociedad, pues se les hace ver como seres que no son capaces de ocupar un cargo importante. Además se menciona que ellas, al estar representadas por segmentos de rectas y carecer de ángulos, no tienen cerebro, y que hablar de ellas no les afecta demasiado, pues no tienen memoria a largo plazo. Es tan así que en ocasiones se menciona que se les puede llegar a ver como seres peligrosos, que ellas aún sin darse cuenta podrían llegar a hacerle un daño irreparable a otros individuos, esto por su anatomía tan puntiaguda. Otro aspecto o problema social que se evidencia mucho dentro de los individuos de Planilandia es el anhelo por la perfección individual,
ya que cada uno de estos sujetos se preocupa por cómo poder llegar a ser figuras regulares en caso de no haber nacido con esta característica, y si ya lo son, la preocupación va más allá. Ellos lo que quieren es ir aumentando la cantidad de lados que tienen para poder parecerse lo más posible a los círculos y poder subir de rango social. Dentro de los aportes al conocimiento de la época, podemos mencionar que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los científicos matemáticos y el público en general se encontraba fascinado por la posibilidad de tener más de tres dimensiones. Y es precisamente Planilandia una de esas obras que contribuyó en la divulgación y popularización de la cuarta dimensión. Incluso hay autores que mencionan que cuando la obra se publica es cuando los científicos empiezan a usar la cuarta dimensión para tratar de describir el universo. Por otra parte, los filósofos llegaron a meditar sobre el concepto de espacio, sobre la forma y estructura del universo e incluso sobre nuestra propia existencia. También los teólogos buscaron la cuarta dimensión como un posible camino para conocer y teorizar sobre Dios. Y también tenemos otros aportes a la literatura, que en la literatura se empezaron a usar aspectos fascinantes como visitas de criaturas muy multidimensionales, viajes a otras dimensiones e incluso viajes en el tiempo. Aspectos matemáticos que se reflejan en la obra. Podríamos mencionar muchos, pues a pesar de ser una obra de ficción, se evidencian muchos aspectos matemáticos dentro de ella, iniciando por el contexto en el que se desarrolla la historia, pues los personajes son figuras planas, geométricas en Planilandia y figuras, por ejemplo, en el espacio si estamos hablando de Espaciolandia. Y cuando se hace la descripción de ellos, se hace un repaso muy rápido por las principales características que poseen dichas figuras. Por ejemplo, cuando se describen los triángulos equiláteros, se hace alusión a que son aquellos en los que sus tres lados son congruentes. Se menciona además que los círculos son básicamente polígonos regulares con un gran número de lados, lo cual podríamos relacionarlo con muchas nociones matemáticas que se ven reflejadas en lo que hoy conocemos como cálculo, y la idea de las cantidades infinitesimales, lo cual es parte de la fundamentación o los inicios del cálculo tal como hoy lo conocemos. Otro aspecto acerca de los polígonos regulares que se hace muy evidente dentro de la historia son las propiedades que relacionan los ángulos de los polígonos con el número de lados que poseen. Por ejemplo, cuando en la historia se habla de la ley que en Planilandia permite que solamente las casas tengan forma de pentágono, pues ellos dicen que si se tratara, por ejemplo, de una casa con forma de triángulo, sus ángulos serían muy puntiagudos, y esto podría herir a algún habitante de Planilandia, por lo cual aquí se evidencia la relación que existe entre el número de lados que posea la figura regular y la medida de los ángulos de dichos polígonos. Algo a nivel matemático que nos parece muy interesante de esta novela es que por medio de la ficción se le pueden aclarar muchos aspectos que podrían causar confusión en los estudiantes. Por ejemplo, en muchas ocasiones para los estudiantes es un poco difícil pasar del hecho de estudiar figuras en el plano a estudiar figuras en el espacio. En la obra se hace una muy buena representación de las principales diferencias que existe entre un cuerpo geométrico en el plano y un sólido en el espacio. Por ejemplo, cuando la esfera le comienza a explicar mediante aritmética al cuadrado la noción de altura o volumen que los diferencia a ellos de los habitantes de Planilandia, lo cual a nivel cognitivo no suele ser tan evidente cuando se está trabajando en matemática escolar. Ahora, a modo de conclusión y opinión personal, consideramos que Planlandia es una obra que va más allá de solamente presentar ciertos objetos y resultados, tanto matemáticos como físicos, sino que también utiliza estos como una herramienta de enseñanza para mostrar puntos de vista sobre condiciones sociales específicas de la Inglaterra victoriana. También es digno de mencionar la claridad con la que se exponen los resultados geométricos por parte del autor y la veracidad de estos, además de tener un profundo valor didáctico por la manera en la que se presentan los resultados.